lesiones papuloerythematovesiculares. Puede haber también la forma de escariosis nodular, que prácticamente viene a ser una respuesta hiperérgica a la cutícula del parásito. Y estas lesiones en la clínica ustedes la van a encontrar con estas lesiones papulonodulares de color amarronado, que generalmente se van a localizar en axilas inales. Tenemos también una forma de sagra noruega o costosa, que es una variedad en la cual hay una gran proliferación de ácaros y que generalmente se va a caracterizar, aparte de las lesiones anteriores, por estas lesiones rupioides descamativas que generalmente son acrales. Aquí el número de parásitos es muy alto y es sumamente contagiosa. Generalmente lo vemos en pacientes que están en hacinamiento o que son inmunocomprometidos. La topografía de las lesiones, ya vimos antes, el hallazgo del subcatarino, en la historia clínica debe constar también el antecedente epidemiológico, es decir, no solo le indica al paciente, sino a toda la familia, está presente este prurito generalizado. Y la localización, como habíamos mencionado antes, en el lactante es sacral, pero en el adulto en zonas intertriginosas. El manejo está orientado básicamente a erradicar la infestación del parásito, tratar a toda la familia y manejar el prurito y las complicaciones si estas la hubieran, generalmente la complicación es la sobreinfección. El tratamiento, la droga de primera elección sigue siendo la permetrina, que viene a ser un piretroide sintético que va a actuar sobre los canales de sodio. La presentación es en crema al 5% y esta se debe aplicar del cuello a los pies. Y debe mantenerse en un lapso de 8 hasta 12 horas y repetirse a la semana. También tenemos la ivermectina, que va a actuar sobre los canales de cloro y va a producir la muerte del parásito, ¿no? Por parálisis. Esto lo damos por vía oral a una gota por kilo de peso. Y también en los lactantes menores de 2 meses, ya que el tiempo de incubación es de 21 días, podemos tener neonatos con acarosis. La droga de elección es el azufre precipitado al 6% en un vehículo de vaselina, pero es real que usamos también la permetrina en estos niños pequeños, pero esto está fuera de ficha, ¿no? Recomendaciones: el tratamiento debe ser familiar, no existe personal, debe ser familiar y todos deben ser el mismo día. Y debe igualmente lavarse la ropa, no es necesario hervirla, pero sí plancharla, el calor seco es muy importante. Luego tenemos la pediculosis capitis, que básicamente es por infestación del piojo, y esto en la clínica lo vamos a encontrar ya sea las liendres o el mismo piojo en el cuero cabelludo. Entonces esto se transmite también de contacto cabeza con cabeza y va a producir pues un prurito sumamente intenso y va a producir sensibilización en la persona, por lo tanto ustedes van a encontrar escoriaciones producto del rascado, pero también linfadenopatía regionales y el hallazgo de la liendre, que debe estar a menos de 1 centímetro del cuero cabelludo para decir que esta liendre es viable, es decir, que tiene el parásito, ¿no? Existen 3 variedades en el piojo de la cabeza, en el cuerpo y el púbico. Aquí por el púbico van a encontrar infestación tanto en cejas como en pestañas, y cabe remarcar aquí que en la edad pediátrica debemos sospechar de abuso. Se considera, por lo tanto, mencionamos antes que la liendre debe encontrarse diríamos, menos de 1 centímetro de lo que es el cuero cabelludo. Posteriormente, estas liendres van a eclosionar y bueno, van a ir colocando una hembra capaz de colocar 10 huevos diarios. Por lo tanto, la infestación es bastante importante. Tratamiento es la permetrina, pero al 1%. En esta concentración lo podemos adquirir en champú, porque ya el 5% ya lo tenemos en crema. La aplicación es durante 15 minutos en cabello limpio y seco.
Posteriormente, ya este cabello se puede peinar con el peine patrullero, pero recuerden que la dieta está bastante adherida. Muchas veces lo que recomendamos es colocar agua con vinagre y lo dejamos media hora más para poder peinar, porque si no esta liendre no se desprende. Y posteriormente enjuagar. Esto se puede repetir a los 10 días. Y también debemos recordar que podemos usar ivermectina en estos casos. También lo damos a una gota por kilo de peso y lo administramos una vez por semana por 3 semanas. Entrando ya a lo que es la piodermitis, esta entidad causada tanto por estreptococo como el estafilococo, que vamos a ver luego, tenemos en la forma más superficial de infección al infectio contagioso, cuyos agentes etiológicos son los cocotranspositivos, llámese Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y que en la clínica se va a caracterizar por la presencia de estas lesiones costrosas de color miel que generalmente va a aparecer en zonas periorificiales, llámese nariz, boca, oído. Y el 5%, esto cabe recordar, de que van a causar glomerulonefritis postestreptocócica, por eso es importante el manejarlos. Acá en la clínica del impetigo buloso, la presencia de estas ampollas flácidas que generalmente se presenta en el neonato alrededor de la zona periumbilical o la zona del pañal. Aquí ya tenemos un síndrome de piel escaldada, producida también por el Staphylococcus aureus, por la exotoxina, que es una epidermolicina que va a producir descamación de toda la capa córnea. Igualmente, vean acá la descamación, que es en el 100% de la superficie corporal, pero tener en cuenta que no compromete mucosa, porque ahí no tenemos capa córnea. Luego, ya profundizando, tenemos a Ectima, cuyo agente etiológico es el Streptococcus pyogenes, y cuya población en riesgo generalmente son pacientes inmunocomprometidos, ya sea en forma primaria o secundaria, ¿no? Pacientes diabéticos, HIV. En la clínica van a tener esta úlcera con bordes ensacabucados, con un fondo granulomatoso y que a la hora de cicatrizar nos va a dejar una huella, generalmente localizados en miembros inferiores. El tratamiento básicamente, solo en el impétigo, en lesiones muy localizadas, tenemos la aplicación de antibióticos en forma tópica como el amoxicilina y el ácido fusilíco. Pero en el resto vamos a dar el tratamiento por vía oral, ya sea con la cefalexina, el amoxicilina clavulánico o en los alérgicos con un macrólido como es la eritromicina o inclusive también puede ser la acitromicina. Luego tenemos las foliculitis, en la cual en la clínica van a encontrar estas pústulas frágiles que están distribuidas especialmente en zonas pilosas, cuyo agente etiológico básicamente es el Staphylococcus aureus. En zonas oclusivas puede estar la Pseudomonas aeruginosa y la cándida. Básicamente aquí el tratamiento va a ser antibiótico por vía oral, no tópica sino oral. Luego tenemos los abscesos, que vienen a ser estas colecciones, estos tumores que están acompañados de todos los signos de fluorosis, ¿no? De edema, aumento de temperatura, de neuropatía regional, y que generalmente en los niños que están más sujetos pues, al trauma local, esto se presenta con mucha frecuencia. Aquí, básicamente, aparte de dar el antibiótico, va a tener que entrar lo que es el drenaje quirúrgico. Y luego, ya profundizando también y ya entrando a lo que es, ya son vasos linfáticos, tenemos la erisipela, que en la clínica estos pacientes van a tener ya un síndrome general, muchas veces fiebre, malestar, linfadenopatía y estas placas eritematosas de bordes bien delimitados con un aspecto a veces de piel de naranja. Y a todos estos casos el tratamiento antibiótico es por vía endovenosa, ¿no? Teóricamente tenemos pues la penicilina G sódica, pero es muy difícil de conseguir en este momento, así que lo que usamos es oxacilina. Generalmente oxacilina, y en casos resistentes ya pasamos a la clindamicina o a la vancomicina. Luego tenemos ya la celulitis, que es
compromete ya la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, en los cuales generalmente va a haber una pérdida de la integridad de la piel, por el cual ya ingresa sea el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y hasta el Haemophilus influenza. Y va a haber estas placas con todos los signos de flebosis, pero que los bordes no son muy bien definidos, se van perdiendo. La localización es diversa, sumamente diversa. En la primera foto, solo para que ustedes diferencien entre una celulitis periorbitaria de una orbitaria. En una periorbitaria se quedan ustedes con el tratamiento antibiótico endovenoso, pero en una celulitis orbitaria el tratamiento viene a ser quirúrgico. También es importante remarcar la puerta de entrada, porque en la segunda foto en la pierna ustedes ven que en el pie tenemos una placa eritematoso-descamativa y una único-distrofia. La puerta de entrada es la tiña Pérez, ¿no? Entonces, en que no solo es el tratamiento del proceso infeccioso, sino en este caso bacteriano, sino también el micótico. En la clínica, estos pacientes ya van a cursar con fiebre, escalofríos y malestar general. Esto hay que remarcarlo, ¿no? Aparte de la placa eritematosa, ven ustedes acá una placa eritematosa con una superficie inclusive ampollada, ¿no? Aquí en estos pacientes ya el tratamiento, la administración de antibióticos es por vía endovenosa. Y en cuanto ya a las micosis superficiales que van a tomar tanto piel como faneras, tenemos los dermatofitos, que tenemos 3 géneros de ellos y que básicamente están representados por el género Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton, y que básicamente el contagio se va a dar por contacto piel con piel, ¿no? Y en primer lugar tenemos la tiña corporis, que va a afectar la piel en su totalidad y que en el niño es mucho más frecuente los agentes del Microsporum canis y en adultos el Trichophyton rubrum. En la clínica van a encontrar estas lesiones circinadas de crecimiento periférico e involución central, que causan mucho prurito. Su distribución es diversa. Vean acá el compromiso en cara y recordar a estos 3 géneros, ¿no? Si bien Microsporum es mucho más frecuente en la presencia de mascotas, pero también el Trichophyton, que vamos a ver luego en estos casos, ¿no? Lesiones circinadas de crecimiento periférico e involución central. Vean ustedes acá también este neonato con una lesión circinada que simularía una dermatitis seborreica, pero miren las uñas de la madre, ¿no? Con Trichophyton rubrum. Aquí el agente es el Trichophyton rubrum. Entonces el contagio muy temprano en este lado. También vamos a encontrar estas tiñas en las cuales son manipuladas con AGO que han usado en el tratamiento corticoides. Entonces bajan el fenómeno inflamatorio, las lesiones circinadas van creciendo con poco o ningún efecto eritematoso, pero van creciendo. Es lo que conocemos como tiñas incógnitas por el uso de los corticosteroides. También la localización en ingle, lo que conocemos como tiña cruris, es muy frecuente, especialmente empezando en la adolescencia para adelante, cuyos agentes básicamente es el Trichophyton rubrum y el Epidermophyton florosum. Muchas veces cuando tenemos este tipo de tiñas siempre hay que examinar los pies, porque nos encontramos con la sorpresa que tenemos tiña Pérez u onicomicosis. Los tratamientos, cuando es solo la tiña inguinal o la tiña Pérez, el uso tópico de imidazólicos, sean de primera o de segunda generación. Acá, ya avanzando con la tiña Pérez, que también es otra dermatofitosis, cuyos agentes etiológicos tenemos al Trichophyton rubrum y al Megalophytes, y cuyos factores predisponentes, básicamente en nuestro clima, es la humedad, la maceración, la hiperhidrosis, ¿no? Y van a encontrar ustedes 3 variantes clínicas: la disidrótica, que está en la parte inferior, con estas lesiones eritematovisculares que son muy pruriginosas y que no solo comprometen el dorso de los dedos, sino también las zonas entre los dedos. Luego, en la parte superior, que encuentran la forma clínica hiperkeratósica o el tipo mocasín. Estas placas gruesas, pero siempre con una base eritematosa, un borde
circinado. Y la zona interdigital, que es cuando se presenta en forma descamativa entre los dedos. Tratamiento aquí son los imidazólicos tópicos. Raramente usamos terminafina oral. También tenemos la tiña mano, que esta se caracteriza por el compromiso generalmente unilateral, raro que sea bilateral, y que la gente también es el Tricofitón rubrum en su gran mayoría. Tratamiento también imidazólicos tópicos. Y luego tenemos la tiña capitis, que es exclusivo de niños prepuberales, cuyos agentes etiológicos tenemos tanto al tricofitón como al microsporum, y en los cuales el diagnóstico básicamente lo vamos a hacer no solo por la clínica, sino por también el KOH, que nos va a dar tanto una tiña de tipo microspórica que compromete la zona externa del tallo piloso, que son las ectótrix, y también tenemos las tiñas tricofíticas, que les llamamos endótrix. En la clínica, generalmente la microspórica, como es este el caso, el cabello crece un poco y ahí se fractura, mientras la tiña tricofítica rápidamente se fractura en la base del cabello y vamos a encontrar los famosos puntos negros. Y tenemos la tiña también inflamatoria, que es la forma de Keller de Celso, que van a encontrar toda esta placa llena de pústulas, con costras milicéticas en su superficie y muchas veces pústulas también, que le conocemos como el signo de la espumadera. Generalmente esta forma Keller de Celso la vamos a tener por agentes zoofílicos, básicamente en Microsporum canis, ya que no pertenece a nuestra especie. Tratamiento en tiña capitis siempre es vía oral. Elijan ustedes la grisorfulina, generalmente para las tiñas microspóricas, o terminafina oral para las tiñas tricofíticas. Alternativas tenemos albuterconazol, también por vía oral, siempre es vía oral. Y en la forma inflamatoria de Keller de Celso, a esta terapéutica le adicionamos el uso de la prednisona, digamos en los primeros días, para reducir la inflamación y evitar la alopecia cicatrizal permanente. En ambos casos también vamos a usar el champú de ketoconazol al 2%, 3 veces por semana, que nos va a ayudar a evitar la diseminación de las esporas. En cuanto a tiña unguial, tenemos también que esta se produce generalmente por dermatofitos, pero también tenemos por cándida, y vamos a tener 3 variedades clínicas, ¿no? La que compromete la zona distal de la uña, la que compromete la zona proximal de la uña y la que compromete todo el plato uñal. En todos estos casos, el tratamiento es con antifúngicos, básicamente la terminafina, y siempre por vía oral. Tratamiento tópico es adyuvante, pero no es el principal, ni siquiera el láser. Luego, ya pasando a las infestaciones por cándida, estas generalmente van a comprometer las mucosas y van a haber ciertos factores de riesgo que van a ayudar al sobrecrecimiento de esta cándida, que muchas veces pues, es parte de nuestra flora, ¿no? Entonces, en la historia clínica debemos recabar muchas veces el uso de antibióticos previos que hacen que barran la flora, el microbioma, y prolifere lo que es la cándida. En este caso, el Modet oral. Igualmente, en este caso, es un chico ya con HIV y que muchas veces la infestación por cándida es un marcador temprano de esta entidad, especialmente cuando comienza a haber deterioro de la inmunidad celular, como en él, que ya había un bajo recuento de CD4. Esta cándida también puede comprometer el área del pañal, complicar esta dermatitis de contacto irritativa por la orina, ¿no? La diferencia con la dermatitis de contacto, que es la dermatitis de pañal, que generalmente no compromete las zonas intertriginosas, pero cuando ya está sobreinfectada por cándida, van a tener el compromiso de pliegues. Estas pequeñas lesiones satélites en esta placa es lo que nos hace sospechar ya de que está complicada con cándida. Igualmente también vamos a tener la paramiquia. Esto generalmente lo vemos más en adultos que en niños,
personas que generalmente trabajan en agua, ¿no? Y que van a tener edema en el reborde unguial, inclusive la uña, ven esta uña verde que ya no es por cándida, sino por pseudomonas, pero sí el borde, la paronychia, es por cándida. Luego tenemos también, tanto en la etapa neonatal como en la pubertad, la pityriasis versicolor. Este es un hongo limofílico que es parte de nuestra flora y que generalmente cuando existen condiciones favorables para su reproducción, como es el sudor, estas proliferan y se va a caracterizar por la presencia de estas pequeñas máculas hipocrómicas ligeramente descamativas, como vean ustedes aquí en la frente, aquí en el dorso, y bueno, esto de pityriasis versicolor porque van a tener tanto estas plaquitas claras como en este caso algo rosadas o amarronadas. El diagnóstico básicamente es clínico, pero en el examen de laboratorio, el examen directo, pueden encontrar pseudohifas. El tratamiento básicamente es imidazólico tópico, pero cuando está en una forma muy generalizada, sí hacemos el uso del itraconazol a dosis de 100 miligramos repartidos en 2 dosis, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, y no olvidar también el utilizar el champú del ketoconazol, porque esto hace que se reduzca, que se limite la infestación. Y en cuanto al COVID-19, que ustedes todos conocen, el virus ARN, ¿no? Que básicamente, por suerte, en niños y adolescentes registraron una baja mortalidad, que los síntomas generalmente se localizaron en vías aéreas superiores, pero tuvimos también manifestaciones en piel que hay que tener en cuenta, y que había como factor de riesgo en la edad pediátrica los inmunocomprometidos, los prematuros, los desnutridos y los que tenían otras comorbilidades, y que estas inicialmente, pues, como primera barrera tuvieron al sistema inmune innato, dado por la activación de macrófagos, monocitos y células dendríticas, y que en las lesiones de piel básicamente se manifestaron tanto por exantemas de tipo viral y como respuesta inmune a los nucleótidos virales, pero también tuvieron manifestaciones sistémicas como vasculitis y vasculopatía trombótica, como manifestaciones ya de tipo sistémico. Básicamente, lo que en piel vimos fue el tema, la urticaria, dado por la respuesta a las tormentas de citoquinas, pero también hubo microangiopatía obliterante, que en la clínica lo vimos como perniosis o pseudoperniosis y lesiones purpúricas. Y también tuvimos MIS como respuesta a la alteración de la microcirculación sistémica. Este fue el tipo de erupciones maculopopulares morbidiformes que se vio, a diferencia de una urticaria común. Estas no picaban y estaban distribuidas, pues, en todo el tegumento, ¿no? Acá otro niño, pero ya con lesiones purpúricas, también con compromiso pulmonar y con lesiones ya de tipo vascular. Aquí la pseudoperniosis de localización generalmente acral y simétrica, que también se vio, pero por lo demás los niños llevaban buen estado general. Este compromiso también en zona acral es de una pseudoperniosis. Vean acá esos niños con estas lesiones también purpúricas de localización acral, pero por lo demás un estado general bastante bueno, a diferencia del síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual sí simulaban una enfermedad de Kawasaki y en el cual se daba, pues, una liberación masiva de citoquinas, y que en la clínica los encontramos muy similar al Kawasaki, con un compromiso de mucosa, un enantema, igualmente un reforzamiento de la vasculatura de la conjuntiva ocular, y acompañados de un rash morbidiforme y con fiebre, dolor abdominal, elevación tanto de PCR y también inclusive alteraciones a nivel cardíaco. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta exposición, ya a lo que son las otras dermatosis más frecuentes en la edad pediátrica, antes de terminar
terminar con el acné, vamos a ir a lo que es dermatitis atópica. Y para esto recordar un poco de la fisiología de lo que es la piel, que nos brinda ciertos beneficios como es la protección, la termorregulación, la absorción de la radiación ultravioleta, también nos permite la producción de vitamina D, protección contra microorganismos que ya hemos visto antes, la defensa inmunológica y también nos da una sensibilidad puesta aquí. Y la piel es capaz, a través de la piel podemos nosotros tener una defensa también contra, de tener en primer lugar como respuesta a agentes patógenos, a la inmunidad innata y también cuando esta ya es crónica, a la inmunidad adaptativa. Aquí vamos a ver en la inmunidad innata solo la presencia de nuestra piel y de nuestras mucosas van a ser parte de nuestra defensa natural. También como respuesta a la inmunidad innata vamos a tener la activación tanto de fagocitos, células dendríticas, que estas están a nivel de epidermis. Y esto como respuesta inicial, pero también cuando esta ya es a más largo tiempo, tenemos una respuesta mucho más fuerte, mucho más adaptativa y dirigida, ya en el cual tenemos activación tanto de linfocitos B como de la formación de anticuerpos. Igualmente aquí, para graficar un poco más la defensa que tenemos al epitelio, tenemos a las mucosas y tanto la respuesta innata como adaptativa pueden ser iniciadas a nivel de piel. Igualmente aquí, tanto agentes bacterianos como virales son capaces de activar esta respuesta innata y que luego ya se puede complementar con una respuesta de tipo adaptativa mucho más dirigida y mucho más intensa. También recordar que la piel posee este microbioma cutáneo que va a ir variando de acuerdo a la edad de la persona. Entonces esto es muy importante recordar para la patología. Igualmente, esta va a ir variando no solo por el grupo etario, vamos a tener en el niño, y por eso en la dermatitis atópica es más frecuente la sobreinfección por estafilococo y estreptococo, y diríamos conforme ya la persona va avanzando en edad, inclusive en el adolescente, vamos a tener más de tipo micótico. Igualmente también vamos a tener un cambio en el microbioma cutáneo de acuerdo a las áreas donde estas se localicen, ya sean áreas secas, áreas húmedas, áreas seborreicas. Y la patología también se va a distribuir de acuerdo a eso. También va a haber una relación hospedero-microbiota que va a depender mucho del sexo, del estilo de vida, de la higiene, de la edad, la dieta, el entorno familiar e inclusive el estrés. Y cuando todo este equilibrio va cambiando o se va modificando, vamos a tener la inflamación y todo esto va a contribuir pues, a diferentes patologías que se ven en los pacientes. En lo que respecta a dermatitis atópica, que esta es una enfermedad pues, de alta prevalencia en edad pediátrica, esta corresponde a una enfermedad inflamatoria crónica recurrente y que en la cual existe una predisposición genética que va a llevar a una alteración en la inmunidad, en la disminución de la barrera epidérmica, que aunada a factores ambientales, y esto va a depender de cada clima inclusive, va a favorecer a que ésta se perpetúe. Esta se inicia en edad muy temprana, generalmente el 60% de los pacientes antes del año ya han hecho síntomas, antes de los 5 años el 85%, y que estos remiten generalmente antes de los 12 años, aunque ahora estamos viendo ya muchos casos de inicio tardío e inicio senil. Vemos pacientes ahora de 60, 70 años con dermatitis atópica como primer cuadro. Este tipo de entidad generalmente en el 70-80% de los pacientes van a tener antecedentes personales o familiares de otras atopías como la rinitis y el asma. Y en el 80% de los niños con dermatitis atópica van a desarrollar en algún momento de su vida
asma o rinitis alérgica, lo que se conoce como marcha atópica. Vean ustedes aquí también, para remarcar que el paciente atópico pues posteriormente va a quedar o con asma o con rinitis, no todos, estamos hablando del 25% al 67% que van a tener ya otra enfermedad atópica. Esto va a alterar dramáticamente la calidad de vida del niño, porque va a alterar el sueño, va a haber prurito, dolor, toda la familia se enferma con este niño que se rasca todo el día. El diagnóstico básicamente es clínico y está dado por la presencia de prurito, la morfología y distribución de las lesiones, el curso crónico de las lesiones y historia personal y familiar de atopía. Estos criterios tan antiguos que vienen del 1980, revisados en el 2003, permanecen prevalentes hasta este momento. En cuanto a criterios menores, solo los subrayados son los que permanecen, como es la piel seca, la queratosis pilar, el doble surco de Denning-Morgan, el oscurecimiento infraorbitario y la pitiriasis alba. Si bien los vemos con mucha frecuencia también al resto, esto es lo que digamos, permanecen como criterios diagnósticos menores. Por lo tanto, el diagnóstico básicamente es clínico, no hay exámenes de laboratorio, los test alérgicos no son útiles, son costosos y no son útiles, y el dosaje de IgE nos van a ayudar a evaluar el pronóstico, la severidad, pero no nos dan diagnóstico. Por lo tanto, básicamente tenemos que en ellos buscar o encontrar lo que es la piel seca, la historia de prurito y la distribución de las lesiones. En todos ellos va a haber esto que lo caracteriza, que es el prurito. El prurito que es intenso y se exacerba más inclusive en la noche. A veces en ellos porque me los arropan demasiado. La morfología o distribución van a ver en el lactante, generalmente las lesiones son húmedas, generalmente localizadas en las zonas malares, respetando la zona centrofacial. Conforme el niño avanza en edad y sus actividades también son mayores, ya los niños transpiran más y entonces van a comprometer las flexuras. Y en el adulto vamos a encontrar ya placas sumamente secas, liquenificadas, producto de rascado continuo. Entonces esto va variando de acuerdo al grupo etario. En el lactante, vuelvo a repetir, compromiso de zonas malares con respecto de la zona centrofacial. Igualmente aquí, compromiso de ambas zonas malares. Aquí ya estas lesiones en zonas malares, vean ustedes un pequeño brillo que ya nos llama la atención, inclusive en algunos focos con este color a miel, ¿no? Que ya hablamos de una dermatitis atópica sobreinfectada. Y aquí también para remarcar un poquito el oscurecimiento del párpado inferior y la doble arruga que tiene allí en el párpado, que es el signo de Denning-Morgan. Acá igualmente estas placas ya un poco más secas porque ya son unos niños más grandes, el compromiso en las zonas de flexura, que son las zonas que se transpira el cuello, el antebrazo. Igualmente acá el compromiso en áreas popliteas, siempre placas eritemato-descamativas con huellas de rascado, porque estas pican mucho. Ya conforme pasa a la adolescencia, el joven a la adultez, el compromiso en zona acral se sigue presentando. Como criterios menores vamos a tener este doble pliegue en el párpado inferior, producto del rascado continuo. Acá por el fototipo de la paciente pues se nota un poquito más, ¿no? El edema, la hiperpigmentación periorbitaria, y muchos de estos chicos van a tener pues esta hiperlinealidad palmar que se va dando tanto en palmas como en plantas, estas manos que parecen de aspecto de persona ya mayor. Estas máculas también hipercrónicas, de bordes poco definidos, de inclusive descamación a distancia, que se presenta generalmente en zonas fotoexpuestas que conocemos como la pitiriasis alba, es parte del criterio menor. Igualmente, a la derecha vean ustedes esta acentuación folicular, que es lo que conocemos a veces como piel de gallina, ¿no? Este aspecto de la arena, que generalmente se localiza en la superficie extensora de extremidades y cara, que lo conocemos como queratosis pilar.
Aquí igualmente esta piel seca, descamativa, tanto en cara como en extremidad. Y aquí ya con un fototipo, diríamos, bajo, que tenemos ya este color eritematoso, atildado en la zona malar, pero que también compromete la zona extensora de los brazos, que es la queratosis pilar. Diagnóstico diferencial con otras patologías que se presentan a esta edad, como es la dermatitis seborreica, la escabiosis que ya vimos, la tinea corporis, el eritema polimorfo solar y la psoriasis. Mucho más raro ya los otros tres. Recordar que la dermatitis atópica es una enfermedad genéticamente determinada con un patrón poligénico en el cual están incluidos todos estos genes y que van a llevar a anormalidades en la barrera epidérmica, disfunción en el sistema inmunitario tanto en la forma innata como adaptativa y también alteraciones en el microbioma cutáneo. Todo esto hace la clínica que vemos día a día. En un grupo de pacientes vamos a encontrar deficiencia de filagrina, que es un componente del factor de hidratación natural de la piel. Por lo tanto, estos chicos pierden agua con mucha frecuencia y esta piel se torna sumamente seca, que incrementa el prurito. Igualmente, en ellos va a haber un déficit de alteración en los lípidos cutáneos, básicamente en las ceramidas 1 y 3, que van a provocar, pues, junto al déficit de filagrina, a que esta piel sea sumamente seca. Por otro lado, también hablamos del microbioma y se sabe que estos chicos van a tener una colonización por Staphylococcus aureus y que justamente se ha detectado que antes de los brotes o durante los brotes la sobrepoblación de Staphylococcus aureus se hace presente mucho antes de que exista el cuadro ya agudo de dermatitis atópica. Esto es bueno considerar porque muchos de ellos, pues, tratamos primero la infección, ya sea por Staphylococcus aureus o epidermides, antes de trabajar en lo que es la dermatitis atópica. En estos chicos vamos a encontrar que la barrera cutánea, pues, está sumamente alterada y todos los alergenos, ya se llame aeroalergenos o agentes bacterianos, van a ingresar con mucha facilidad en la piel. Recordar que aquí tenemos las células de Langerhans que son capaces de presentar el antígeno al sistema inmune y amplificar esta respuesta. Y vean ustedes acá tanto Staphylococcus aureus como ácaros, inclusive diferentes alergenos, son capaces de activar a las proteasas epidérmicas y iniciar esta respuesta inmune alterada e incrementada. Y vamos a ver, pues, que van a ser capaces esta piel de liberar diferentes citoquinas, que vamos a ver aquí mejor. En la forma aguda van a tener ustedes liberación de interleuquina 4, 5, 3 y 31, que van a producir este tipo de respuesta inflamatoria y posteriormente ya en la forma crónica van a tener mayor actividad de TH1 con liberación más bien de interleuquina 31, 5 y interferón gamma. Y en la clínica, ya ustedes, producto de la liberación de interleuquina 4 y 13, van a encontrar un aumento de IgE, un proceso inflamatorio y engrosamiento de la piel. La liberación de interleuquina 5 se va a manifestar a nivel hematológico con eosinofilia y de interleuquina 31 con prurito e inflamación. La atopía, por lo tanto, va a cruzar prácticamente entre brotes y remisiones. Nuestra misión es tratar de que este paciente se conserve un mayor tiempo en la fase de remisión, quitando todos los factores que agravan este problema. Tenemos criterios de severidad, estos básicamente son para trabajos de investigación, llámese el SCORAT o el EASI, para nosotros tipificar la intensidad de la dermatitis atópica. El manejo, pues, ya que no voy a corregir, no voy a curar una enfermedad genéticamente determinada, va a ser aliviar los síntomas. En primer lugar, el prurito. Luego, dar protección y restaurar la barrera cutánea usando los emolientes, pero también los antiinflamatorios, que básicamente está dado por el uso tópico de corticosteroides e inmunomoduladores. Evitar los factores exacerbantes
y en aquellos casos que son muy recidivantes, dar un tratamiento proactivo para que estas revisiones sean mucho más largas. Evitar estos factores desencadenantes, que es lo primerito que tenemos que hacer con estos chicos, evitar los jabones, que sean todos jabones alcalinos, pero tratar de que se acerque un poco más a nuestro pH ácido, evitar sustancias irritantes, ellos que son muy proclives a utilizar y jugar con el alcohol gel, con los pañitos húmedos, estos hay que eliminarlos. Los perfumes, los detergentes, especialmente los suavizantes, deben ser retirados también o bien enjuagados. En cuanto a ropa, evitar la ropa polar, el sobreabrigo, ya que ellos tienen anticuerpos contra su propio sudor. Igual para los que practican natación, retirar el cloro y utilizar un hidratante después. Evitar también el polen, el polvo y ciertos alimentos. En todo esquema de tratamiento para dermatitis atópica, por lo tanto, vamos a tener el uso de los emolientes y el uso de los corticosteroides, calculando o teniendo conocimiento de la potencia de estos, de acuerdo a su distribución y severidad del cuadro. Recordar pues, que los corticosteroides son el pilar en esta terapia antiinflamatoria, ya que van a disminuir el prurito, pero también van a actuar sobre las citoquinas. Pero hay que tener cuidado con ellos porque también tenemos efectos colaterales y debemos saber en qué zona del cuerpo vamos a utilizar uno u otro. Con el vehículo en loción van a ser en las zonas pilosas, en el cuerpo generalmente crema, y la forma de ungüento solo para los adultos, para las zonas o en la clínica que tengan lesiones de tipo lignificadas. La potencia que generalmente usamos es media-baja y medicamentos lo que más utilizamos es la desonida a 0.1 y la fluticasona a 0.05, son los que más utilizamos tanto en la edad pediátrica como también en los adultos. Recordar, como dije anteriormente, ¿no?, la localización en donde vamos a usar estas cremas o soluciones. De eso va a depender también el vehículo y la potencia. Recordar que estos tienen efectos adversos reversibles como la hipertricosis, la fragilidad cutánea, la dermatitis perioral, la hipopigmentación y la sobreinfección. Pero lamentablemente también tenemos efectos adversos irreversibles como la atrofia, las telangiectasias y las estrías. Más todavía en la edad pediátrica, donde la piel es sumamente delgada. Y evitar los factores externos, ¿no?, que van a incrementar el prurito de estos chicos, como son los irritantes, hasta el estrés, el sudor, la sobreinfección, el uso de jabones que tienen más a un pH de tipo alcalino. Es recomendable en todos ellos, por lo tanto, y más en nuestro medio que la costa, el baño, ya que este nos va a ayudar a eliminar las costras, los irritantes, pero este debe ser un baño corto, de 5 a 10 minutos, utilizar el humectante después del baño y posteriormente a él el uso de los corticosteroides tópicos. En tratamiento proactivo lo que damos es la fluticasona a 0.05 en crema y lo utilizamos 2 veces a la semana, mañana y noche. Y este lo podemos usar de 3 a 4 meses sin el peligro de los efectos colaterales que habíamos mencionado antes. También usamos un inmunomodulador que es el tacrolimus a concentración de 0.03 2 veces al día y lo usamos generalmente los fines de semana, también por tiempos prolongados. Esto para aquellos casos que son recidivantes. Y aquellos refractarios al tratamiento y entramos con terapia sistémica, generalmente en nuestro medio con metrotexate, ciclosporina, micofenolato. Actualmente no utilizamos ya mucho la cetioprina y posteriormente espero ya que en el corto tiempo podamos usar el rituximab o el dupilumab, que diríamos son anticuerpos monoclonales que nos brindarían bastante beneficio. El bisabolol, también inhibidor de la fosfoliesterasa, está ya presente en el mercado en forma tópica, que también sería una muy buena alternativa. Luego
urticaria. La urticaria, que viene a ser este cuadro inflamatorio reactivo. Inflamatorio reactivo que generalmente se presenta en edad pediátrica y que se caracteriza a prurito, ardor, dolor y quemazón. Esto es muy frecuente en la edad pediátrica y generalmente puede venir solamente como urticaria en un 50%, pero recordar que también puede ir acompañado de angioedema, y esto generalmente cuando está acompañado de angioedema es bastante severo. Hablamos de urticaria aguda en aquel cuadro que se presenta un periodo menor a 6 semanas, urticaria crónica en el cual se presenta en forma residuante superando el periodo de las 6 semanas. Lo que vemos más en pediatría es la urticaria aguda, que es este cuadro que está presente con la presencia de estas abones y como mencionamos antes es muy común en pediatría, ¿no? Lamentablemente por el uso y abuso de medicamentos que utilizamos tanto en los dos polos, en la edad pediátrica y también en los ancianos. En la clínica van a encontrar estos sabores recurrentes, edematosos, de bordes poco definidos a veces y que cambian de forma durante las 24 horas. Son muy pruriginosas y cuyos agentes etiológicos generalmente en pediatría tenemos las infecciones de tipo viral a la cabeza, luego el uso de los antibióticos y en ellos remarcar el uso de la amoxicilina, la quinolonas y las sulfas. También en los analgésicos, que es muy frecuente que en pediatría se usen los AINES para la fiebre, y también los anticonvulsivantes que dan reacciones muy severas, como la difenhidroatoína, la carbamazepina, el fenobarbital. Y más raramente los alimentos y las picaduras de insectos. Aquí remarcar la presencia de estos sabones, placas eritematosas de crecimiento muchas veces periférico, y de acuerdo a la fragilidad cutánea que pueda tener el niño, pueden tener también estas lesiones equimóticas, ya que el edema rompe vaso. Acá también la urticaria llamada multiforme, porque van a tener estos dibujos de tiro al blanco que generalmente lo dan las sulfas. Lesiones bastante severas y purpúricas producto de la ruptura de los vasos. En lo que respecta a los antibióticos, en nuestro medio, este trabajo desarrollado ya muy antiguamente en 2004 mostró la prevalencia del uso de la furosemidona, que la vemos todos los días, que es un medicamento que se utiliza para diarrea y que nos produce cuadros de urticaria muy severos. Le siguen las sulfas y luego las penicilinas. Dentro de la fisiopatogenia vamos a tener el mastocito como una célula blanco, en la cual el estímulo alérgico va a ser capaz de que esta célula emita mediadores, como vemos ustedes acá, ¿no? Entonces el mastocito va a ser capaz de degranular y liberar diferentes citoquinas e histamina, lo que va a producir en la clínica pues este cuadro de inflamación de edema. El diagnóstico básicamente, en historia clínica debemos remarcar el uso de medicamentos, alimentos, las infecciones que pueda tener el niño, hacer el examen clínico y realmente los exámenes de laboratorio no son poco útiles, pero a veces sí es necesario cuando queremos descartar alguna infección que tenga de por medio. Por lo tanto, para el manejo de la urticaria es básico identificar los factores agravantes, actuar sobre los mediadores y controlar el prurito, que es sumamente severo en estos chicos. La dieta, esta se debe mantener en los primeros 15 días, eliminando alimentos ricos en histamina y alimentos liberadores de histamina, que hay que tener en cuenta porque ellos rápidamente vuelven a su alimentación normal y exacerban los cuadros de urticaria.
En cuanto al uso de antihistamínicos, hasta ahora sigue prevalente el uso de los antihistamínicos de primera generación, llámese clorfeniramina, y en aquellos cuadros que dan para urticaria crónica sí utilizamos los de segunda, tercera generación. Las dosis, ustedes ya las tienen allí, básicamente en la pediátrica usamos la clorfeniramina, y ya en los cuadros más crónicos, como es por decir en una dermatitis atópica, ya usamos los de segunda y hasta de tercera generación. Recordar que el uso del antihistamínico debe ser por un periodo de 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de la IgE está dado por este tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces vemos pacientes que les dan tratamiento en emergencia y que le dan por solo 48 horas y el niño vuelta, regresa a emergencia. En el caso de angioedema, esto sí requiere hospitalización, inmediatamente mantener una vía permeable, inclusive dar un soporte de oxígeno y administrar la dexametasona, inclusive la adrenalina, si ustedes tuvieran ya el compromiso bronquial. Entonces, administrar la dosis de dexametasona 0.5 miligramos kilo día y repartirlo cada 8 horas, o administrar hidrocortisona, que nos actúa mucho más rápido. En cuanto a prurigo infantil o llamado urticaria papular, esta es causada por la sensibilización a los antígenos salivales del insecto, y generalmente esto se inicia pues en la edad pediátrica entre los 1 y 5 años, y la reacción va a ser a insectos que van prácticamente a inocular estos antígenos salivales en la piel y provocar este tipo de respuesta. Llámese zancudo o llámese pulgas, ¿no? Que en nuestro medio es prevalente y incrementa justo en los cambios de estación. Y en cuanto a la fisiopatogenia, debemos decir pues, que primero va a haber esta picadura o mordida del artrópodo, y va a emitir estos antígenos salivales, y el sistema inmune se va a ir sensibilizando y inicialmente va a producir una reacción de tipo 1, es decir, una roncha, que rápidamente desaparece para ser reemplazada luego por una pápula que es mucho más estable y en la cual ya tenemos una respuesta de tipo 4. En la clínica vamos a ver pues que primero nos vamos a sensibilizar inicialmente, y vamos a tener una manifestación solo como de tipo urticaria, y luego ya sensibilizados vamos a tener la lesión pápulo-vesicular que ustedes ven acá. Estas pápulas con una vesícula sumamente dura. La localización generalmente va a ser al borde de las ropas, al borde de la manga, del pantalón o de la media, y que son muy pruriginosas, ¿no? Y que van a ir de acuerdo a lo que el niño sea sometido pues, a las picaduras, y van a venir en brotes. Acá la localización alrededor de la cintura, alrededor de los tobillos. Esto generalmente lo vemos pues, por pulgas, y generalmente lo que es zancudo va en la parte superior, ¿no? Lo que es brazo, lo que es cuello. Aquí para remarcar la presencia de estas vesículas sumamente duras, localizadas en la planta de los pies, ¿no? Aquí ya producto del rascado, vean ustedes la erosión, la escoriación, inclusive con este brillo amarillo, ¿no? Que da un aspecto de milicérico, ya son lesiones sobreinfectadas. Diagnóstico, por lo tanto, es clínico y de exclusión. La cronología de las lesiones, esto es básico, y las pruebas de laboratorio realmente solo para trabajos de investigación, porque no es lo que solicitamos pues, en el día a día. ¿Por qué es básico trabajar o tratar o advertir lo del prurito? Porque lo que vemos con más frecuencia es que vengan complicados, que vengan sobreinfectados con infección por Staphylococcus aureus o Streptococcus del grupo A. Y muchos de estos chicos van a ser glomerulonefritis aguda de tipo postestreptocócica. Entonces es frecuente detectarlos tempranamente. Y las secuelas que dejan pues como hiperpigmentación residual e hipopigmentación residual. Entonces básicamente el manejo va a ser darle información a los padres de por qué se produce esta, prevenir, controlar el prurito y manejar las lesiones, ¿no? Evitar de que estas se sobreinfecten.
Entonces es importante que el familiar, el padre de familia, entienda por qué se produce el prurito, porque no hay persona que pueda ayudar a estos chicos si no son los familiares. Y esto cuidando a su mascota, ¿no? Entonces mantenerla limpia de pulgas. No hay perro ni gato sin pulgas, hay perro y gato con tratamiento. Entonces esto es básico que comprendan los familiares para que puedan manejar a su mascota. Y por último pasaremos pues al acné, algo que es muy prevalente en nosotros. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que ataca básicamente la unidad pilosebácea y se va a caracterizar por el polimorfismo lesional. Esto es pues muy común, se inicia en la pubertad, en la adolescencia, pero que generalmente pues ahora actualmente inclusive vemos mujeres que debutan con acné recién a los 40 años. Afecta a todas las razas, más frecuente después de la pubertad, y que muchas veces va asociado a depresión, ansiedad y falta de empleo, ya que la imagen cuenta mucho para ello. En cuanto a factores asociados, debemos decir que en varones es muy importante el factor genético, en la mujer genético y hormonal. La ocupación también es importante porque tenemos acné ocupacional. En cuanto a sexo, básicamente los dos, vamos a ver que esta se presenta. En cuanto a la edad, se inicia en la pubertad, pero hay que recordar que existe también acné neonatal, como vamos a ver luego. En cuanto a raza, es en todas las razas, solo que los afrodescendientes muchas veces es más fuerte. En cuanto a drogas, debemos mencionar que la isoniazida también nos puede causar acné. Y en cuanto a cosméticos, básicamente ahora último que entró con fuerza lo que es el skincare, también recibimos el acné tipo cosmético porque aplican 4 o 5 cremas a la vez. En cuanto a la dieta, en los casos severos, la leche se le atribuye también un efecto agravante para algunos, no para todos. El estrés también es importante, quien no ha sufrido de acné en un momento crítico. Y aquí, para ejemplificar un poco lo que es el factor hereditario, vean madre e hijo con acné, ¿no? Y si los padres han tenido acné tempranamente y severo, es de seguro que el niño también lo va a presentar. Y eso marca nuestro tratamiento también para que sea preventivo y no llegar a las secuelas que tiene la madre, ¿no? Entonces, dentro de la patogénesis debemos recordar que en el acné va a existir una hiperqueratinización folicular, un aumento de la producción de sebo, una presencia del Cutibacterium acnes y una respuesta inflamatoria e inmunológica que es personal. En la patogénesis del acné, mencionar pues que en la pubertad vamos a tener aumento de los andrógenos, ya sea de origen testicular, ovárico, suprarrenal, y gracias a la presencia en la piel de la 5-alfa reductasa vamos a potenciar la acción de la testosterona cuando ésta se transforma en dihidrotestosterona, capaz de estimular a la glándula sebácea a la mayor producción de sebo, ¿no? Y que ya aunado a la presencia del Cutibacterium acnes va a hacer desdoblar estos ácidos grasos, esta grasa en ácidos grasos libres, los que producen una inflamación bastante intensa. Aquí para remarcar un poco lo que existe en el acné, que es una hiperqueratinización folicular que va a llevar a la obstrucción folicular y a la presencia en la clínica del microcomedón. Pero a la vez la mayor producción de sebo, en la cual actúa el Corynebacterium acnes, va a producir mayor producción de ácidos grasos libres y por lo tanto va a llegar a la inflamación. Esta inflamación inclusive ya con la presencia de macrófagos y neutrófilos que ven ustedes aquí, van a aumentar, incrementar y más aún si se rompe el comedón, esta respuesta inflamatoria va a ser pues mucho más evidente. Tanto así que se sabe ahora que en el acné el Cutibacterium acnes va a estimular a la producción de interleucina 17, creando pues un fenómeno inflamatorio bastante importante,
Por lo tanto, en los acnés sumamente severos ya se postula el uso inclusive de medicamentos biológicos para controlar la inflamación que al final al cabo nos va a producir cicatriz. Por lo tanto, en la clínica ustedes van a tener lesiones de tipo no inflamatorias e inflamatorias, ¿no? No inflamatorias dadas por el comedón y inflamatorias dadas por la presencia de pápulas, nódulos, quistes. Y así en la clínica también tener en cuenta que existen marcadores o indicadores de una severidad del acné. Si esta se presenta en forma temprana o hay historia familiar, debemos sospechar de que este va a ser sumamente severo. Si este también tempranamente se presenta en la espalda o en el dorso, o es la presencia de macrocomedones o que rápidamente hacen inflamación y cicatrices, tenemos que actuar tempranamente, evitar estas secuelas. En la mujer debemos tener en cuenta en un acné severo que vaya asociado a síntomas de hiperandrogenismo periférico, llámese hirsutismo o presencia de alopecia androgénica, o que los ciclos menstruales sean irregulares, teniendo menos de 8 ciclos en un año. Esto nos debe hacer sospechar de una enfermedad endocrina. Igualmente, pacientes con acantosis nigricans y obesidad, sospechar de síndrome de resistencia a la insulina. Es este tipo de pacientes en el cual nosotros le vamos a pedir exámenes auxiliares, ¿no? El dosaje de dihidroepiandrosterona sérica, testosterona total y libre, la relación de LH, FSH, si es más a 2, también más hacia endocrino, el dosaje de prolactina, 17 dihidroxiprogesterona, y pedir ecografía transvaginal o pélvica según sea necesario. Y las manifestaciones clínicas pues se van a dar por la presencia de estos comedones, estos famosos puntos negros que ya marcan comedones de tipo cerrado, abierto, porque aquí ya la grasa ha sido oxidada, entonces van a tener ustedes los comedones abiertos. El comedón cerrado generalmente son estas pápulas que son de color blanquecino o del color de la piel, estas micropápulas. Aquí, comedones abiertos, también estos núcleos oscuros que demuestran el taponamiento folicular, grasa oxidada. Y posteriormente ya tienen ustedes las lesiones de tipo inflamatorias, en la cual tienen las pápulas, las pústulas, los nódulos, los quistes, que lamentablemente van a ir dejando cicatrices de diferente índole. Vean ustedes acá las pápulas, los nódulos y quistes, y las cicatrices. Estas cicatrices en sacabocado, en picada de hielo, que son bastante desagradables, ¿no? Que aún con el peeling no logramos desaparecer en su totalidad. Acá síntomas de hiperandrogenismo, como es el hirsutismo, en una paciente que acompaña a un acné bastante severo, ¿no? En el cual debemos sospechar de síndrome de ovario poliquístico o inclusive de síndrome de resistencia a insulina. Aquí el acné neonatal, que también en el neonato se puede presentar por el paso de los andrógenos por la leche materna al bebé. Igual el acné friccional, el acné cosmético, que lo hemos visto durante el COVID por el uso de la mascarilla, pero que también lo podemos ver con el acné pues, por el famoso skincare. Por lo tanto, el diagnóstico es sumamente fácil, ¿no? Lo de encontrar los comedones, que es la lesión elemental, sean abiertos o cerrados, y que estos pueden ir o no acompañados de pápulas, pústulas, cicatrices, y que ahí debemos determinar el grado de severidad para poder dar un tratamiento adecuado. Clasificaciones existen muchas. Aquí quizás son algo más simple, leve cuando existen solo comedones, escasas pápulas, moderado cuando ya tenemos pápulas y pústulas, y ya el severo cuando ya presentan quistes. Y esto va a ser importante para dar tratamiento, porque ustedes su tratamiento lo van a dirigir primero a corregir el patrón de queratinización folicular, dando los retinoides tópicos u orales, reducir la secreción sebácea, dando retinoides también orales,
O en los acnés inflamatorios, reducir la población del Cutibacterium acnes administrando antibióticos, llámese doxiciclina, minoxiclina, acitromicina, y tópicamente usamos la combinación de peróxido de benzoilo con clindamicina tópica. Y aquí un algoritmo terapéutico en acné leve, generalmente de tipo comedoniano, vamos a usar queratolíticos. Cuando hay algo de inflamación, es decir, de presencia de pápulas pero escasas, van a abonar al queratolítico, el antibiótico tópico, generalmente es clindamicina o eritromicina. En un acné moderado vamos a usar un tratamiento de antibióticos orales aunado al tratamiento tópico, y en un acné moderado a grave el uso de los retinoides orales, que cada vez venimos usando más tempranamente para evitar las secuelas del acné. Muy bien, doctores, creo que si hubiera alguna pregunta de todo lo dicho.